Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo. Si aprovechas los gráficos de Excel para mostrar visualmente sus datos de manera útil, consulta la opción de gráficos de persona para crear una representación simple del número de personas o elementos que han iniciado una sesión, por ejemplo, en su hoja de cálculo, o también puedes mostrar cosas como el número de visitantes a un sitio web, el número de personas que han descargado aplicaciones, etcétera. En este caso tenemos aquí una opción, ¿vale? Que se llama, tenemos este libro de Excel para ponerte un poco en situación, en el cual hemos creado tres columnas, ¿vale? Estas tres columnas con compras, entradas, salidas y perfume. Y esta tiene valores de texto, ¿vale? Y estas son valores numéricos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para crear y personalizar un gráfico de personas en Excel es dirigirnos a insertar. Y dentro de la pestaña de insertar tendremos la cinta de opciones llamadas complementos. Aquí verás que tienes un apartado llamado gráficos de persona. Vamos a hacer un clic sobre gráficos de persona y verás que tienes esta opción en la cual te permite ver en detalles, ver un poco de detalles. Lo que te hace es saber que tú quieres obtener este complemento para Excel, ¿vale? Lo tenemos aquí. Pero también podemos confiar en este complemento, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es seleccionar las columnas y las filas que queremos insertar en el gráfico de personas, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos ya seleccionadas a estas columnas, vamos a hacer un clic sobre gráficos de personas y vamos a decirle a Excel que confiamos en este complemento. Por lo tanto, ahora sí tendremos aquí esta cifra de aplicaciones que no son reales, ¿vale? Esta es una simulación de cómo quedaría y veremos que aquí tenemos ya una opción llamada datos. Si hacemos un clic sobre esta opción, podemos cambiarle el título, ¿vale? Sobre cifras de la aplicación y vamos a ponerle, por ejemplo, cifras, datos de la semana. Esto es totalmente a la elección tuya, aquí puedes elegir el texto que tú quieras, ¿vale? Entonces aquí vamos a seleccionar los datos, que es donde la tabla va a crear los datos. Y nos está diciendo que aunque hay seleccionado 4 filas, que son estas de aquí, y 3 columnas, el gráfico, solo puede mostrar las primeras 2 columnas. Por lo tanto, vamos a darle a crear y le diremos que sí. Si te fijas, ahora sí que ya tenemos lo que son los datos reales con las filas y las columnas que hemos seleccionado. Y si nosotros quisiéramos cambiar un poco este formato, lo que haríamos aquí es irnos a esta configuración y veremos que aquí tenemos más opciones de formato. Podemos elegir esta, por ejemplo, y se nos muestra totalmente diferente. También podemos cambiar el tema, podemos cambiar los iconos y ponerlos así. Y bueno, darle un poco de forma a este gráfico de persona que acabamos de crear en Excel. Esta función es bastante interesante, así que te invito a que la vayas trasteando un poquito, como digo yo, y verás que le puedes sacar un buen rendimiento. Pues nada, así que de esta manera es como podemos crear y personalizar un gráfico de personas en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.